Estamos en la mira, estamos en BTV, como les anunciábamos, con el doctor Roberto Mosera, que es técnico del Instituto Técnico Forense. Buenas noches, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Esta semana, bueno, la opinión pública se vio conmocionada por este triple homicidio allí en el Pinar, en el que un hombre a puñaladas mató a su mujer, a su suegra, a su pequeño hijo. No hablando de este señor en particular, pero estos días hemos visto en los diarios, a partir de esto, el término psicópata. ¿Qué significa un psicópata? ¿Qué es un psicópata? En realidad es un término, el término es psicopático o más modernamente antisocial. El psicópata es un término que se usa en genérico como para personas psiquiátricas, que no es un término técnico en realidad. Entonces, lo que se hace referencia sobre todo a estructuras antisociales, estructuras psicopáticas de personalidad. Esos son individuos que la gran carencia que tienen en su organización de personalidad es la falta de resonancia afectiva por la consecuencia de sus conductas. Es decir, saben que están haciendo mal, buscan a veces sus intereses, sobre todo descargar sus impulsos, y sin prever afectivamente lo que va a pasar con él, en el sentido de que termina no importándole. Es decir, como que son enfermos afectivos, no que esté acotada su capacidad para entender el carácter ilícito de sus conductas. Él sabe que está haciendo mal. No está en un contexto alucinatorio, delirante, que a veces se ven delitos en ese tipo que en otro tipo de patología. Yo he escuchado que, bueno, que son personas muy egoístas, que piensan mucho en sí, pero si fuera así, digamos, si la combinación de ser consciente de lo que está haciendo y el egoísmo de defender sus intereses, ¿no lo lleva a pensar, esto me va a terminar metiendo preso, me voy a terminar perjudicando? A veces lo que prima es la impulsividad. Esa impulsividad que quizás podamos tener todos. Hay circunstancias que uno dice, este lo mataría, cosa que no lo vamos a hacer. Esa cosa impulsiva que de alguna manera es instintivo y lo podemos tener todos, en este tipo de organizaciones de personalidad está más a flor de piel. Si además le agregamos algún desinhibidor o inhibidor de las inhibiciones, como puede ser el alcohol, entonces la impulsividad es mucho mayor. Y si a eso le agregamos algunas características más específicas de personalidad, como puede ser rasgos paranoicos, el paranoico es aquel que es muy sensitivo, muy que no perdona, que se afecta por las cosas que le puedan decir. Pero todo esto que usted me está diciendo, para una persona como estas, puede saltar o surgir a partir de pronto de un análisis o de un estudio por parte de un profesional. En la cotidianeidad, digamos, la gente no detecta, porque este hombre hubiera, ¿no? Porque muchos decían, este señor era una persona normal, digamos, ¿no? O sea, es difícil de detectarlo a simple vista, por decirlo. En la cotidianidad sí puede ser difícil. Puede llamar la atención que en circunstancias se ponga muy agresivo por su impulsividad, o que sea esas personas que decimos, qué mala persona, no pensó en el vecino, pone la radio fuerte y no le importa si le molesta al otro. Entonces son, no digo que todo que le ponga radio fuerte sea un psicopático, ¿no? Pero bueno, es eso de que en realidad no me importa al otro lo que le haga. Y uno en la vida a veces cruza con gente que tiene alguna característica de esas. No digo está claro. Criminales. ¿De qué prevalencia de la población estamos hablando? Mire, realmente no tengo cifras. ¿No hay indicadores internacionales que muestren esto? ¿Indicadores de este tipo de conductas? En cuanto a la prevalencia de la población, ¿qué porcentaje de la población podrían eventualmente tener? Realmente no lo sé. Hay una parte que podemos estar obviamente hablando de menos del 10% de estructura de personalidad de este tipo, pero las cifras no las sé, realmente no las sé. Digo, porque en mi tarea profesional yo veo muchos. Está bien, porque yo en algún lado leí 2 o 3%, ¿no? Y yo decía, pero son 90.000 personas, digamos, tenemos 90.000 potenciales asesinos en la vuelta. No es así. No es así. No es así. No es así. Tienen distintas características. Claro, y sobre todo distintas
potencial de acción. Ajá. ¿Y son recuperables? Linda pregunta. Esa organización de personalidad es de muy difícil tratamiento. Hay una cosa que se dice, y yo creo que es así, que es lo que los límites que generan sus inconductas de alguna manera van acotando sus inconductas. Delincuentes habituales. Con el correr del tiempo pueden, con este tipo de personalidades me refiero. Seguro. ¿No? Con el correr del tiempo saben que lo que hace realmente la va a pasar mal. Y lo hace una vez, lo hace 2 veces, al final empiezan a limitar esa impulsividad, un poco porque se dan cuenta que lo mal que le termina yendo, no porque quede demasiado angustiado por las cosas que está haciendo. Y además hay otra cosa, que es a lo largo de la vida uno va enfriando su impulsividad. El adolescente lleva el mundo por delante y uno cuando a medida que va siendo más adulto va siendo más reflexivo. Todos no escapamos a ese proceso natural. Las estructuras antisociales de personalidad tampoco escapan a ese proceso natural. ¿Esto se ve mucho en los casos de violencia doméstica? ¿Está presente? Y en los casos de violencia doméstica sí. Es muy complejo el tema de violencia doméstica. Sin ninguna duda hay personas que pueden hacer daño sin sufrir por el daño que hacen. Sobre todo que son personas con las que... Digo, yo el otro día hablaba que no sé a qué época nos deberíamos remontar para ver un caso de una rapiña en la que un rapiñero haya matado a un niño, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vemos que todos los días que padres o padrastros o tíos que matan a los niños, ¿no? O sea, tenemos tipos más peligrosos adentro de casa. En algunos aspectos se ve esa patología en los casos de violencia doméstica. Sí, es mucho más complejo porque además hay todo un vínculo también, no es un acuerdo, pero hay una persona que agrede y una persona que es agredida. Uh-huh. Entonces ahí se puede dar una simbiosis que a veces pueda explicar por qué se llegan a esas cosas. No la justifiquen, sí, pero sí explicar, porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es tratar de explicar por qué suceden estas cosas. Yo no recuerdo, quizá porque no ha tomado estado público, o no recuerdo casos de homicidios de este tipo, tan resonantes, en los que la justicia haya dictaminado la inimputabilidad. En otros países lo vemos todo el tiempo, ¿no? De tipos que en lugar de ir a una cárcel van a un sanatorio o a un psiquiátrico porque son inimputables. ¿Que no se ven acá esos casos? Pero sí, el Hospital Vilar de Bo tiene una sala de seguridad donde está lleno, digo, pues siempre se están quejando de que hay pacientes judiciales donde fueron declarados inimputables y están con medidas de seguridad. Después, muchísimos de esos quedan en libertad con medidas lo que se llama medidas de seguridad curativas, es decir, se les sigue controlando el Instituto Técnico Forense que cumplan las indicaciones médicas. Entonces son pacientes que han hecho a veces, o personas que han hecho delitos graves en un contexto de inimputabilidad, reciben su tratamiento internado y después siguen su tratamiento ambulatorio por tiempo indefinido. Si nosotros allá en el técnico forense frecuentemente vemos pacientes o periciados para nosotros que han estado durante años yendo al instituto a ver cómo marcha su tratamiento. ¿Usted está seguro de que el sistema funciona bien? Le pregunto porque fuera de cámaras hablábamos del caso de El Cosita, este asesino que siendo menor de edad violó a dos mujeres, se le hizo un informe técnico tremendo. Yo me acuerdo porque lo leí, ese informe técnico donde hablaba de su impulsividad, de su ruptura de vínculos con la realidad y recomendaba una medicación permanente. Ese señor lo mandaron para su casa y cuando cumplió la mayoría de edad violó y mató a 2 mujeres. Y se comprobó que en ese lapso, eso de estar medicado permanentemente, nadie lo había, seguido, nadie lo había... El sistema
puede fallar o es normal que falle, digamos? El sistema puede fallar. Ajá. Sin ninguna duda puede fallar. Pero en general el sistema bien. Funciona. Ya le digo que hay una cantidad, que claro, no trasciende, sí, una cantidad de personas que han sido procesadas como autores inimputables y que están bajo control médico y con la supervisión no asistencial, sino de que se cumple el control del técnico forense. ¿Y qué pasa con un inimputable cuando su condición social le impide, digamos, tener una familia que lo contenga, está solo en la vida? ¿Siguen internados de manera indefinida? Depende de la... ¿Pero puede pasar? Y puede pasar. Digamos que puede Pero pasar... para proteger al individuo también. Claro. Porque esa internación es como se tiende a desinstitucionalizar sí, a los pacientes psiquiátricos crónicos. Pero la institucionalización en realidad es, antes que nada, proteger al individuo sí, de sí mismo, ajá, que no está capacitado para hacerlo. Digo, porque en Uruguay no hay cadena perpetua. No. Pero puede ocurrir, digamos, que un individuo sea sometido a perpetuidad por la vía del tratamiento. Teóricamente sí, porque el juez a veces dispone sin máximo ni mínimo el control de su tratamiento. Entonces sí, puede ser teóricamente de por vida en tratamiento. Se lo pregunto porque mucha gente le puede sonar que mandar a una de estas personas a la cárcel o considerarlo inimputable y mandarlo al Villarejo puede ser menos severo, digamos. En realidad puede no ser menos severo, puede ser al revés. Teóricamente sí, es severo, sí. En realidad sería la mejor forma que esté de prevenir sus nuevos hechos delictivos que esté en permanente tratamiento. Ajá. ¿Los jueces tienen en cuenta la valoración que los psiquiatras hacen? Sí, sí. ¿En qué nivel, digamos? Y yo creo que en muy importante nivel. De hecho, los asesoramientos que nos piden a nosotros lo tienen muy en cuenta en el momento de resolver su imputabilidad o inimputabilidad. Pero fuera de esa gran decisión que es si son inimputables o no, luego que se decide que son imputables, como podría ser este caso del Pinar, digamos, ¿no? ¿En qué va la sentencia de que el tipo tenga este tipo de patología o esta otra? Ahí no hay una variante, o sí la puede haber. ¿El informe psiquiátrico puede incidir sobre la decisión del magistrado? Nosotros somos asesores del juez, por ende nos tiene en cuenta en lo que nosotros digamos, no resolvemos nosotros, pero sí, frecuentemente podemos recomendar algún tipo de tratamiento, su internación o no. Sí. Nosotros hacemos diagnósticos y el juez lo que hace son sentencias, inimputable lo resuelve el juez, eso es un veredicto judicial, no un diagnóstico médico. ¿La inimputabilidad? Claro. ¿No depende de que si psiquiátricamente el tipo no tenía vínculo con la realidad o tal? El término inimputable es un término legal. Está claro, usted lo que dice es que lo decide el juez. Exactamente. Pero en base a un asesoramiento que le dan ustedes. Sí, en general siempre es así. Doctor, le quedo muy agradecido por su presencia. Ha sido un gusto.